territorio, mundos que no son recetarios, ¿no? Mundos que son multicolor. Y acá viene una noción también importante en nuestro país para construir paz desde el territorio, y es la transculturalidad, ¿no? Esa posibilidad de construir paz integrando los materiales, acá hablando como en términos arte terapéuticos, ¿no? O plásticos, los materiales, los elementos de cada cultura, ¿no? ¿Qué es lo que puedo tomar de cada territorio que me permite generar un intercambio seguro? Y desde allí, cuando digo seguro, es un intercambio que es ávido para el disenso y en donde puedo construir desde la diferencia un mundo esperanzado, ¿no? Con esta noción que necesitamos construir y que la plástica, ¿no? Más que la plástica, la noción arte terapéutica de las posturas expresivas, de los diferentes lenguajes expresivos, pone en el centro, y es cómo recuperamos el sentido de vida desde lo local. Yo creo que la JEP, con esta noción de paz pequeña, también recupera el sentido de vida desde lo que es posible para cada comunidad. Y ojo, esto no significa dejar en el olvido una corresponsabilidad estatal, una corresponsabilidad territorial, en donde necesitamos una resiliencia sistémica, en donde necesitamos contextos que también se transformen y se impliquen en estas condiciones necesarias para que las comunidades generen esto que en serio pongo en unas grandes comillas, que es lo pequeño de la paz, porque creo que cualquier relación que se construya desde un disenso que proteja la vida está resonando en otras relaciones. Entonces lo pequeño acá también es muy relativo. Y bueno, es eso, ¿no? Es desde allí que se plantea esto. Alejandro Castillejos, desde también la JEP. Vale, muchas gracias. Y pues ya entrando como a temas más relacionados con la memoria, quisiera rescatar otro evento que tuvimos con unos compañeros del semillero Irene, donde trabajamos también un poco el recorrido que se hace de la memoria histórica dentro de Bogotá. Y pues ahí destacábamos mucho estos referentes teóricos con relación a esa memoria oficial que se ha construido desde el Estado, desde las instituciones, y esta memoria subalterna que muchas veces recoge las visiones de las comunidades que han enfrentado de primera mano la violencia. Entonces, pues me parece algo súper importante destacarlo porque un poco en esa construcción que hacíamos del logo del semillero y de Mempas, nos pensábamos un poco, y es que la memoria se construye con la integridad de voces diversas y donde ninguna, por ninguna circunstancia, debe quedar invisibilizada. Y pues muchas veces dentro de nuestros trabajos investigativos o de nuestros procesos de intervención, pues podemos caer en este hecho de revictimizar a las poblaciones con las que nos encontramos. Entonces, pues quisiera que nos comentaras un poco de qué manera los procesos creativos contribuyen a la construcción de memoria histórica, promoviendo transiciones internas y colectivas, pues sin que caigamos en estos hechos de revictimización. Ok. Bueno, yo creo que ahí propones un diálogo muy interesante que cobija todo lo que hacemos desde lo terapéutico, que es político, en tanto que se teje en un cuerpo habitado por lo social, pero también desde lo oficial, que es un poco, entre comillas, impuesto e interiorizado, ¿no? Entonces son estos dos lugares, el de la memoria social, que viene desde adentro y transforma desde lo local lo establecido, y el de la memoria oficial, que es escrita, ¿no? Nos dice también bueno, Hallwach, un estudioso de la memoria, cómo esta memoria es textual, cómo esta memoria no se moviliza, ¿no? Y cómo el proceso creativo permite salir de estos ciclos revictimizantes, de estas promoviendo justamente estas transiciones internas desde la persona y colectivas desde el territorio social habitado, es algo fundamental para preguntarnos en este presente, que nos permite, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que nos permite, con todo y lo que nos limita, nos permite volver a pensarnos la necesidad de ser creativos, más que nunca. Como lo dice Raúl Vidales, un profesor
que aún admiro mucho, aún con todo el presente, con la sonrisa en la cara que nos permite pensarnos el arte como posibilidad de transformar. Y todo esto para decir que, claro, en este presente los procesos creativos que se basan en prácticas locales, que se basan en lo que pasa en las comunidades, favorecen una memoria social, que como les digo, y poniéndolo un poco en términos de un binarismo simbólico, porque no es real que sea binario como lo que pasa acá está lejano de lo que está en el papel, porque como sabemos lo que está en el papel interpela a la comunidad, pero desde ese binarismo, digamos, la memoria social sí trasciende, ¿sí? Sí se vuelve bastante anómica frente a la memoria histórica, frente a la memoria oficial, cuando digo anómica, para quienes no estamos como tan en lo que ha sido esta semana, ¿no? Como que si transgrede esa norma de lo que debe ser, ¿no? La memoria social nos dice, por ejemplo, y aquí ya como situándonos en lo real, ¿no? Que un funeral, pues por más de que la funeraria cierre a las 10, no se termina. Que necesito acompañar al cuerpo que se acaba de ir, pero no solo al cuerpo, sino a esa identidad y a la huella que esa identidad dejó dentro de mí y en todas mis relaciones durante varios días consecutivos, cantando, acompañando, porque es la forma de retejerme con ese vacío, no de hacerlo a un lado. La memoria social me dice que la locura no habita solo en los sanatorios, sino que es lo que me permite buscar otras posibilidades, ¿no? Esas transiciones son la riqueza de otras posibilidades frente a cómo narro la racionalidad de lo establecido acerca de cómo hacer posible la paz. Ahí, en términos, digamos, de el construccionismo social, es donde reside el germen, ¿no? Esa semilla que molesta, digamos, a lo nómico, a lo establecido, esa semilla de otros mundos posibles, de otras formas de percibir, de atender, de poder crear el presente. Estamos hablando de un lenguaje inconsciente, construido con imágenes, construido con relaciones, construido con tejido colectivo, ¿no? Con lo que pasa de ser sentir, de ser solo mío, a ser un significado compartido en sociedad. Estamos hablando de que la memoria de las comunidades, cuando es narrada desde la multisensorialidad, transgrede una memoria racional que se olvida que la interculturalidad se teje también desde el cuerpo, desde la danza, desde la música y no solo desde lo que está en el papel. Entonces, por eso es que el proceso creativo no solo es una voz, sino que es la voz que germina otras posibilidades de crear presente. Vale, muchas gracias. Quisiera recordarles a las personas que se han acogido que tengan a la mano sus materiales, una hoja, lápiz, marcadores, agua y más materiales que puedan encontrar en su cocina, como café, cúrcuma o canela, pues para dar espacio a un momento pues que nos conecte más a nosotros mismos desde nuestra individualidad con estos procesos de memoria, porque pues no sé, siento que como investigadores sociales o como académicos, tendemos a siempre estar como ligados a las intervenciones con relación al otro, pero pues nos olvidamos que dentro de nosotros también se movilizan ciertos procesos internos que consideramos como necesarios trabajarlos como trabajadores ante los derechos y ante estas poblaciones. Entonces, no sé si ya todos tengan sus materiales o quieren que les demos unos minuticos para ir a buscarlos. Si quieres podemos dar unos minutos para ir permitiéndonos entrar a nuestro mundo interno, que no solo es olvidado desde la investigación social, como tú muy pertinentemente lo nombras, sino yo creo, incluso desde quienes habitamos el territorio psicológico, incluso desde quienes nos habitamos, olvidándonos que sentimos, ¿no? Creo que esta sociedad occidentalizada nos pone en último lugar el sentir. Y ahí era también cuando nombraba
que sanatorios mentales y cementerios están afuera, ¿no? Cómo ponemos todo lo que implica productividad en el centro del territorio habitable, ¿no? Y nos olvidamos de nuestro mundo interno. Y no solo es útil, sino que una vez más es el germen, o sea, lo que yo veo en la sociedad es un espejo de lo que habito. Entonces, por supuesto, es necesario poder adentrarme en ese mundo interno, reconocerme allí y después abrir espacio a habitar el mundo de las comunidades y permitirme también sorprenderme, ¿no? Yo aquí también quiero insistir por la sorpresa que se nos olvida cuando la teoría nos ha dicho cómo son las cosas. Y creo que vernos en la obra de arte nos permite desbordar el recurso racional, ¿no? El discurso dominante para abrir paso a discursos alternativos como este que vamos a vivenciar ahora. Así que bueno, dada esta pausa que un poco era introductoria hacia nuestro presente compartido, quiero invitarles a entrar en una relación renovada, quienes tengan los materiales de la cocina, ¿no? Una relación renovada con esos ingredientes que solemos usar solo de una manera, solo quizá para sazonar, ¿no? Y a permitirnos que estos materiales, ¿no? Los colores, los lápices, se vean nutridos por esos ingredientes y las texturas nos permitan crear nuevas formas de encontrarnos con ese otro, que antes de ser un otro que habita en lo social, que habita en la comunidad, es una otredad conocida, pero quizás silenciada, como por ejemplo la otredad del miedo o de la niña, el niño interno, la otredad de la vulnerabilidad que solemos hacer a un lado para permitirnos habitar, como dice una profesora, Claudia Girón, la bata de psicólogo, incluso al ser psicólogo social, ¿no? ¿Cómo podemos despojarnos de esa bata al vernos en el espejo de la obra creativa? Estos materiales que les muestro ahora son pasteles de colores, tienen textura, tienen diferentes formas que interpelan al cuerpo, a estas manos que entran en el territorio colectivo, pero antes entran en una relación conmigo. Entonces te invito a resignificar todo lo que eres a través de una música ancestral, ¿no? Como decía, no se puede tejer una relación con un territorio sin tomar en cuenta cuáles son los recursos locales, cuáles son los recursos que construyen esa memoria social de cada lugar. Entonces, vamos a empezar con una música que nos invita al movimiento y que nos invita a habitar ese cuerpo plástico de la obra, proyectando nuestro sentir. Son los tambores de nuestra tierra. Así que cierra los ojos, toma tu hoja. Antes de cerrar los ojos, me adelanté. Toma tu hoja y algo muy importante, observa que tiene un límite contenedor, un límite que te va a permitir no desbordarte, no ir a un lugar que tú no conozcas. Te va a contener, te va a cuidar. El material está ahí para ser cómplice de lo que le va a suceder a tu identidad en este viaje. No reduce tu identidad, la ensancha, la amplía. Y justamente es esto lo que pasa con el proceso creativo, cuando se interpela con el proceso psicosocial. No lo reduce, le permite otros matices, otras formas de ser narrado. Así que después de haber tomado tu hoja, toma un marcador o un lápiz con lo que te sientas más cómoda, más cómodo. Y cierra los ojos, permitiéndote que sea tu mano la que libere el trazo que necesita ser creado. Si deseas y si la conexión nos lo permite, está la invitación a abrir tu cámara y a enfocarla a ese proceso creativo,
para que ya no solo seamos rostros o cabezas flotantes, como solemos decir en estos tiempos, sino que, exacto, como lo hace Natalia García, Nata, nos proyectemos en ese cuerpo obra, en esa posibilidad de narrarnos con otro lenguaje. Bueno, yo no voy a cerrar todavía mi pantalla, que me toca cerrarla un poco para que lo veas, porque voy a ponerte la música. Cierra los ojos y deja que sea tu mano la que cree. Y cuando lo sientas necesario, puedes abrir los ojos, sorprenderte como base de cualquier relación, cambiar de color, permitirte seguir tu emoción. Y poco a poco, ve abriendo los ojos, permitiéndote esa sorpresa con lo que traiga. Y toma los colores que necesites, el material que necesites para darle una forma habitable a esto que ves, para darle una forma quizá racional o sencillamente una forma que sea grata para ti, que puedas hallar como cierre. Como un significado contenedor. ¿Qué puede ser esto y trazo? ¿Qué te permitiste liberar en medio de este trazo? Acá hay algo clave y es que todo lo que ves en la obra es lo que tú te puedes permitir elaborar. Tenemos unas defensas que nos cuidan y que nos permiten expresar en la medida que podemos integrar, en la medida que podemos elaborar. Cuando mezclas la cúrcuma, el café, la canela con agua, puedes encontrar otra forma de pintar. A mí me pasa que yo trabajo en territorio y bueno, pues allá creamos con el lenguaje del territorio. No hay otra forma, sino estamos dejando la memoria, que también es útil, ¿no? De que lo de afuera es lo único que sirve. Y cuando digo también es útil, lo de afuera también sirve, pero no es lo único. Y cuando nos vamos, hay recursos en la comunidad que incluso nutren a lo de afuera, por supuesto. Entonces, permítete crear desde lo de adentro. Desde ese mundo social que habita dentro de ti.
desde la posibilidad de dejarte vivir el ser niño una vez más. No crear con un fin establecido, sino un disfrute. Y si de allí emerge la forma, bienvenida. Entonces vamos construyendo un significado a partir del proceso, no a partir de la obra terminada. Construyo escuchando a ese otro que me interpela, que en este caso es un otro vivo en el proceso arte terapéutico. Y es cada uno de estos materiales, guiándome en ese tránsito de lo interno a lo externo, en ese tránsito quizá del campo a la ciudad. ¿Qué me pasa en ese tránsito? ¿Cómo puedo disfrutarme lo más posible esta creación? El agua, al ser un material reminiscente, un material con memoria intrauterina, pues porque todos habitamos el agua y se quedó en nuestra memoria celular, en nuestras células sabemos que hay disfrute y además pues nuestro cuerpo necesita agua para vivir. Es un material seguro, un material que cuida, pero también puede ser un material muy expansivo. Entonces tengo que usarlo acompañando con cuidado, con amor. Escuchándome. ¿Qué es esto que crea acá? Puede que en este punto ya puedas encontrarle un significado a esto. Quizá un ojo que emerge en medio del trazo. O quizá un sol. O quizá es un cuerpo danzante. ¿Qué es esto que has creado para ti ahora? Y cómo esto te interpela con esa pregunta de cómo acompañas a otros. Sabiendo que los primeros otros que tienes que acompañar, más al dedicarte a una labor social, es a los otros que habitan dentro de tu cuerpo, territorio de identidad. Para después poder abrir espacio a esos otros del cuerpo colectivo, territorio compartido, de imaginarios. El mío se llama pliegues y creo que habla mucho de una piel compartida, de una posibilidad de habitarnos desde los tejidos más internos que a veces consideramos definidos, ¿no? Un hueso es un hueso y ya, sabiendo que un hueso tiene un montón de tejidos internos. Creo que ahí, en esa capacidad de complejidad, en esa capacidad de ver matices, está la riqueza del territorio social y está la posibilidad de el territorio psíquico, de un poco darle un regalo a ese territorio social, que nos invita a sorprendernos de nosotros mismos antes que de los otros que acompañamos. Creo que ese es el regalo, ver nuestros propios pliegues. Así que pregúntate tú, ¿cuál es ese regalo que hoy has creado para ti? Y te voy a acompañar 2 minutos más a encontrarle cierre a ese regalo. De la misma manera que comenzamos, con esos tambores que aperturan a la vida, que son música expansiva. Entonces ese mismo sonido nos va a invitar a compartir, a poder hacer de ese territorio individual un territorio colectivo y crear nuevas posibilidades de narrar el presente, de narrar la guerra
narrar el destierro, porque también se puede narrar con colores. ¿Mm? Entonces, dame un segundo que cerré los tambores. Bueno. Y ya que cerré los tambores, te voy a acompañar. Ah, no, espera, ya los encontré. Voy a acompañar con la palabra, ya está. Este es el momento para empezar a cerrar. Ay, no está bien. Tambores. Ok. Ah, mira. Te voy a acompañar con este cierre, con esta belleza, que es música creada en medio de estos contextos que han invitado a tránsitos territoriales asumidos, que han obligado a tránsitos territoriales, ¿no? Y que han sido asumidos desde tránsitos psíquicos, que fortalecen la identidad. No entramos al síntoma ahondando en la herida, no preguntamos qué ha sido el desplazamiento, preguntamos cuál es tu recurso, dónde está tu disfrute y cómo desde allí el desplazamiento cambia de rol, deja de ser un lugar central para volverse un lugar que también hace parte de la identidad, pero no es lo único. Entonces, con ello, quiero invitarte a un reclamo del territorio, una recuperación de la identidad en medio de la ciudad. Son típico en mi región, son típico en mi región. Llegando a Ciudad Bolívar, llegando a Ciudad Bolívar, como no lo conocían, criticaron mi sazón, criticaron mi sazón. La piangua, la piangua, la piangua y el camarón, la piangua, la piangua, la piangua y el camarón. Mi nombre Otra vez que lo podamos recoger dándole tiempo al tránsito. La necesidad de elaborar procesos radica en un fundamento que es el tiempo, en una necesidad prioritaria que es volver a tomar un tiempo para saber que me duele, para saber que me duele, para saber que hay una herida abierta que no le puedo pasar por encima. La resiliencia también desde una mirada crítica nos invita a problematizar esta recuperación y nos invita a dar tiempo a lo que duele, como por ejemplo esto, ¿no? Que en Ciudad Bolívar hubiese una mirada de rechazo frente al sazón que hace parte de la vida, de lo que llena de sentido. camarón, la piangua y el camarón son típicos en mi región, son típicos en mi región. Llegando a Ciudad Bolívar, llegando a Ciudad Bolívar, como no lo conocían, criticaron mi sazón, criticaron mi sazón. La piangua, la piangua, la piangua y el camarón, la piangua, la piangua, la piangua y el camarón. Mi nombre. Entonces, ojo, porque también ella nos da un elemento fundamental y es el conocernos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy a través de esta obra que nos narra o te narra otra identidad, otra forma de conocerte a ti misma, pero que también es un fundamento de esta acción psicosocial, ¿no? Conocer al otro desde darle espacio para que conozca sus otredades, ¿no? Intercambiar lo que hacemos. Creo que eso es fundamental también, ¿no? Ese recurso que nos deja la canción y es vínculo. ¿Mm?
Conocernos es vínculo, y vínculo es la palabra transversal de todo proceso, yo creo, psicosocial y psicoterapéutico, guiado o no a través de las artes. Si tú te das cuenta ahora, si alguien viniera a, no sé, romper tu obra por accidente, algo se movería, algo te movilizaría hacia algún lugar de afectividad, ¿no? Y no estoy diciendo que tenga que ser la afectividad solo un lugar de emociones conocidas como agradables, sino un lugar de reacción también. Hay un vínculo con tu obra, hay un vínculo que te permite volver a narrar la identidad. ¿Mm? Y creo que esto es un poco lo que sucedió acompañando a estas mujeres afrocolombianas, mujeres del Pacífico, a través de la danza, la música y la plástica, a volver a narrar su identidad en medio de la ciudad, ¿no? Creo que esos tránsitos psíquicos son los que nos permiten un tránsito psicosocial estable, ¿no? También lo he vivido un poco con las mujeres en situación de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, como solo cuando transito hacia lo que me mantiene viva, como nos lo recuerda Víctor Frank, logro encontrar un asidero para un proceso incluso jurídico que me permite demandar a ese otro, que me permite reconocer violencias. La estrategia plástica es una estrategia centrada en el placer, en el eros, una vez más entrando a la binariedad, en el eros versus tánatos, ¿no? En eso que me permite amar la vida, puedo reencontrarme con mi identidad. En ese placer de vivir, puedo ser resiliente, allí sí, y también exigirle al contexto que habito condiciones para habitar la resiliencia desde una paz activa. Bueno, así recogiendo un poquito, no sé, Joan Sebastián, que te veo así como, bueno, veo algunas, ¿sí? Algunas, pero veo que ya estamos llegando como a un proceso de, pues de compartir la obra. Y acá decirte algo fundamental es que compartir la obra siempre es un acto completamente voluntario, porque es compartir la identidad, e incluso la identidad que nos sorprende. Entonces, pues yo decido que comparto siempre. ¿Mm? Nadie más lo decide por mí. Así que, no sé, te vi que mostraste la obra, no sé si quieres contar o si alguien más quiere, también queda abierto. Ah, bueno, dale. Bueno, gracias a todos, pues varias cositas. Primero es bonito el tema de arte terapia porque pues se sale de los mismos cánones de arte, sí, y sobre todo esto porque pues la última vez que yo cogí un pincel en mi vida creo que fue en transición o kinder, más sin embargo estuve pendiente, más sin embargo puedo entrar en una conversación de arte, pero no la resignifico, sí, y pues de alguna u otra forma... Eh, Pues no sé, creo que sí. Pues me aconsejaron que me metiera un poquito más a pensarme la pintura, porque yo de la música la pienso mucho, sí, y he estado más de todo con esos procesos y pues sí, realmente pues es gratificante el espacio, es una forma diferente de reflexión y así es, pues bueno, ¿cómo es el proceso? Pues yo primero hice un rayón, ¿sí? Algo transversal. Y eso sí, porque yo pensé en pintar un camino. Y pues últimamente he estado en contacto mucho con la naturaleza, con los viajes y pues relacioné todo como una planta, entonces un camino como un, sí, como un tallo. Esto, así, eso. Este ha sido el camino que yo he tomado, lo que he tenido mal que bien, ha sido pues un camino sólido, sea cual sea el resultado. Estas son como una especie de flores que representan lo que construí, lo que se me quedó en mi ser, en mi mente, en mi cuerpo, mis pensamientos, ¿sí? Mis ideas.
Creo que perdimos tu audio. Sí, ¿aló? ¿Ya me escuchan? Ya volviste. ¿Ya? Listo. Bueno, les siga contando, este es el camino de mi vida, sea cual sea. Ahí está. Estas flores pues representan, digamos, lo que he construido, lo que quedó sólido. Y estos espacios así, cafés, son, digamos, las experiencias que han pasado por mi vida. Justamente tracé en donde no habían flores, los que meto es justamente donde no están las flores. Sí, y los que están por fuera, pues aquí yo utilicé café con agua. Las experiencias que pasaron, es decir, las experiencias muy fuerte. Es una flor, pero es una flor difusa, porque pues realmente no sé. Ok, Joan. Yo sé que hay muchas cosas, hay muchos colores, verde y gris, son nada. Eso es lo que pinté. Ok, wow. Solo una cosa, ¿no? Y es, ¿alguna vez habías pintado con café y agua? No, nunca. ¿Fue fácil? ¿Difícil? ¿Cómo fue? ¿Fue Fue divertido? interesante, ¿sabes? Fue Ok. interesante porque lo primero que pensé cuando empecé a pintar las partes de café, dice, pues el color siempre sale de algún lado, ¿no? Las témperas, nosotros crecimos con témperas, es decir, con pinturas ya hechas. Y anteriormente pues se hacían las pinturas. Me acordé, digamos, de diversos pintores de la Edad Media, que pues de alguna u otra forma los colores siempre nacían de las plantas o de diferentes químicos, y cuando empecé a ver que se coloreaba café, dije, oh, el color siempre sale de algo, y el color para crear siempre sale de la naturaleza. Ahí tienes una resignificación del proceso. Y ahí, o sea, gracias, porque además si entramos en cada uno de los procesos, vamos a encontrar material para hilar. Aquí algo fundamental que nos nombras es la base histórica del proceso arte terapéutico, de la estructura, ¿no? Y es que sí, pasamos de hilar un saber, eh, digamos, occidental, a un saber local colombiano, pero sobre todo antes pasamos de recuperar esto, ¿no? Y es que toda la vida hemos tenido materiales que son susceptibles a permitirnos crear a nuestro alrededor. Lo que pasa es que hemos generado también unas barreras que nos distancian de ellos, ¿no? Unas barreras aprendidas que nos dicen, primero, el arte se hace con tales cosas, segundo, es para algunos, y el arte es lo que nos permite seguir vivos. Es uno de los caminos que nos comunican al inconsciente, ¿sí? Arte, meditación y sueños, ¿no? Lo que hace la arte terapia es permitirnos pasar el psicoanálisis a la acción creadora, ¿no? Que el inconsciente ya no solo sea palabra, sino que sea un acto. Y a donde voy con esto que tú dices de la naturaleza, yo nombraba el agua como un escenario contenedor, pero de hecho todos los materiales de la naturaleza permiten generar relaciones seguras con esos otros que acompañamos. Ojo, esto no es una receta. Por supuesto, hay historias de vida que me hacen generar resistencia a ciertas cosas, incluso a las hojas de los árboles. Sin embargo, allí, bueno, uno, ya esto me está dando información, y dos, pues normalmente lo que pasa, lo no anómico, es que los elementos de la naturaleza me lleven a un lugar contenedor para mí, a donde es posible
que emerjan todas las historias que, pues, o las historias que necesito dejar de silenciar. La capacidad del disfrute viene también a partir del placer que me generan los elementos. Por eso también me permití preguntarte, Joan, preguntarle a Joan esto, ¿no? Y bueno, así podemos seguir, pero bueno, pues no sé si alguien más quiere o Melissa, bueno, como tú vayas viendo también los tiempos. Gracias, Joan, por compartir tu proceso. No, por tiempo, pues no creo que podamos preocuparnos, pues por ustedes. No sé si alguien más quiera compartir su obra. O no sé si tú misma, Melissa, quieres compartir cómo fue ese proceso de integrar todo esto que habíamos puesto en palabra desde un recurso. A mí un poco lo que me convoca acá es también cómo establecer un diálogo que deje recursos a la sociología como tal, desde el arte terapéutico. A ver, sabiendo también que es un diálogo bidireccional, ¿no? Por supuesto. Sí, tienes toda la razón y siento que, pues desde mi experiencia personal, el fusionar tanto la psicología como la sociología, y siento yo que la había dejado olvidado, o sea, como que me enfoqué mucho en la sociología, en ver los problemas estructurales, pero pues siento que ya es momento de retornar otra vez a ese origen y ver cómo encuentro unas herramientas fusionando estas dos disciplinas que me permitan hacer un proceso de intervención, pero que también está acompañado de un proceso crítico, que reconozca todos los procesos estructurales que pues han generado mucho dolor en diversas víctimas. Entonces ha sido súper bonito esta fusión que se nos ha permitido dar. Y con relación a mi dibujo, digamos que tuvo varios matices, porque pues también me interesaba mucho que al iniciar y cuando tenía los ojos cerrados, las formas que me convocaban eran espirales constantes, pues que convocan también a ese retorno constante que nos permite también reconstruirnos una y mil veces. Puede que nos equivoquemos, que fallemos o que nos sintamos mal con cualquier aspecto de nuestra vida, pero siempre la figura de la espiral nos recuerda que podemos retornar siempre al origen que, pues, que se encuentra en cada uno de nosotros. Entonces, aquí intenté después hacer como una carita. Si la ven, pues en la mitad está riéndose, y la otra mitad pues está un poco desde este sentimiento de tristeza. Quisiera simbolizar también un poco con ese cabello, con esos revoltos un poco, y es esa rabia o ese dolor que últimamente hemos estado viviendo, eh, pues teniendo en cuenta todas las violencias que se están generando, por parte del Estado, esos dolores que también, o esos vacíos que nos ha generado también el confinamiento, que muchas veces por estar en constante ocupación, pues los hemos dejado a un lado. ¿Y qué más les comento de mi dibujo? Ah, bueno, inicialmente con el café y tenía chocolisto por ahí. Digamos que eran dos bolitas inicialmente, pero pues también me permití que en el proceso, esas figuras se fueran también difundiendo por todo el dibujo, tanto el café como el chocolate, pues también para resignificar, todo el caos, pero también como un todo o esa esencia que le puede permitir el olor de la canela, el olor del café. Entonces, pues nada, eso fue como a grandes rasgos lo que alcancé a construir en este proceso, y pues también invitarlos a que no nos neguemos estos procesos internos. Sé que a veces los dejamos a un lado, pero pues, son bastante importantes para reencontrarnos y poder salir de manera ética a darnos a los demás. Bien, yo solo quiero nombrar algunas cosas y es la palabra dibujo, en tanto tránsito del mundo interno a un papel.
no necesariamente mediado por un lápiz o un marcador como lo hemos aprendido, sino cualquier huella que permita transformar la base pues, del papel, en este caso del dibujo, ya está cumpliendo con esa característica, ¿no? Y es como cuando resignifico lo artístico, resignifico ese proceso que lo contiene, ¿no? En eso mismo, la espiral que tú nombras como ese recurso concreto para habitar lo social, ¿no? O sea, devolvértela también como ese recurso, ¿no? Si es un recurso para habitarte a ti misma, ¿cómo puede ser un recurso para habitar también lo social? Y esto, bueno, lo abro también al recurso que cada uno de ustedes creó. Y algo que tú nombras en el rostro, como con este subir y bajar, ¿no? Es la integración de polaridades, que es lo que buscamos, ¿no? Buscamos el paso de un territorio dado, ¿no? De un territorio de ausencia de derechos, en términos indígenas, ausencia de principios de vida, a un territorio de lo posible, un territorio donde los mundos pueden ser un poco más cercanos a los sueños, a la imaginación, pero sobre todo también, y acá se hace un tránsito un poco irónico, ¿no? Sobre todo también los territorios se pueden acercar a la memoria oficial, ¿no? A el derecho a la vida, ¿no? Y acá problematizar algo, y es que nuestra Constitución es de las únicas, si no estoy mal, la única, acá tendríamos que verificar esto, que tiene el derecho a la vida escrito, ¿no? O sea, como que en las otras ni siquiera es necesario nombrarlo. Acá está escrito para ser violado, ¿no? Pero, ¿cómo? Cuando puedo habitarme desde lo personal, puedo entonces tejer otros puentes que no van desde lo racional, sino desde eso sensorial, desde esa espiral, que me acercan a, ok, ¿cómo puedo vivir mi territorio corporal desde los derechos, desde el derecho a no ser un esclavo de la pantalla 24/7, sino permitirme oxigenar mi cuerpo de otras maneras, y desde allí crear nuevos recursos justamente que salen del marco nombrado para esas comunidades que acompaño, que no hay ningún otro recurso que pueda venir de mí que el de la escucha. Es decir, el resto de recursos para ser potentes vienen de la comunidad, ¿no? Es como que yo te hubiera dicho, o yo, bueno, tomando el ejemplo, es más fácil hablar de lo concreto, es más fácil hablar de la experiencia viva, ¿no? Entonces, hablando del proceso de Melissa, hablando del proceso de Joan que han compartido, ¿no? Si yo les hubiera dicho, bueno, crea una línea que se convierta en árbol y los vacíos llénalos con flores y trabaja con estos materiales y tú crea una espiral, bueno, uno no le habría atinado directamente a esa necesidad del mundo interno, pero además, por otro lado, pues no es un diálogo tan reafirmado el que viene desde afuera, ¿no? Y con esto decir sencillamente que la historia que el otro narra es la que necesita narrar y es la que yo necesito escuchar, ¿no? Con esto de, ay, pero ¿por qué la comunidad no llega a esto? No, o sea, ya, lo que está pasando es perfecto, como escucho lo que está pasando para desde allí moverme, como escucho el tránsito de la acción. Tú dijiste algo también, no sé si lo alcancé a notar, bueno, no, pero nomás con esto de, sí, como el chocolisto y el café se te diluyeron, ¿no? Como en esa acción de diluir hay mucho contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando las comunidades crean juntas? ¿Qué acciones necesitan? ¿Las de amarrar? ¿Las de diluir? ¿Las de cortar? Cortar es una acción bastante común cuando hay dolor, rasgar. ¿Qué acciones me está pidiendo mi cuerpo ahora? ¿Qué acciones está pidiendo ese territorio colectivo que transforman? Transforman un territorio marcado por lo social a un territorio donde el mundo interno de cada uno puede emerger y tiene un lugar donde sueños y miedos están hechos de lo mismo y son los materiales con los que está hecho el tejido social. Entonces, un poco a eso es a lo que vamos y como Melissa nos lo recuerda, tiene que ser parido desde un tránsito de escucha de mis propias otredades. Bueno, eso era lo que quería nombrar por ahora.
No, muchas gracias a ti por las reflexiones en torno a este proceso creativo. Y pues justamente para ir conectándolo un poco a estas preguntas de cierre, quisiera que nos contaras cuáles han sido tus experiencias con relación al trabajo de las terapias expresivas, con relación a las víctimas del conflicto armado, cómo fue la participación de estas poblaciones y pues también la tuya dentro de estos procesos. Ok, súper. Bueno, hay una experiencia puntual que ya hemos conversado bastante, que es el tránsito territorial que tuvo la comunidad de mujeres afrocolombianas desplazadas vinculadas a la asociación Afrodes, algunas, otras no, con quienes a través de un movimiento interno que nos llevó a los recursos, a qué es lo que sí está, porque siempre hay algo. Desde que estemos vivos hay capacidad de crear, hay capacidad de movilizarnos con todo y que los movimientos sean pequeños. Hay movimiento y eso es recurso de vida. Entonces, el movimiento para ellas estaba en la música, en la danza y pues de allí pudimos pasarlo a la plástica, ¿no? Entonces, ese ha sido como el territorio que hemos conversado. Quiero nombrar los otros como en términos de recursos de los recursos que cada uno de estos nos deja y de ahí entrar como a mostrarles también algunas imágenes. Entonces, también he estado con la comunidad en Veracatío a través de la organización Taller de Vida. Hemos establecido puentes que van desde lo pedagógico y lo psicosocial, permitiéndonos hacer de las artes un vehículo que trasciende cualquier barrera cultural, cualquier barrera idiomática, porque el arte, en tanto posibilidad creadora, no en tanto el arte de los museos, que es bastante nómico, bastante reglado, nos habita a todos. Somos creadores desde nuestra función coprológica, desde la capacidad de expresar nuestra agresividad, desde la capacidad de vivir. Somos creadores de otras formas de habitar nuestro cuerpo y habitar el presente. Entonces, desde allí, con la comunidad en Veracatío, en Risaralda, justamente, dolorosamente la comunidad del Cabildo Jito Caú, al que pertenece, al que pertenece la menor que sufrió un abuso múltiple por parte de las Fuerzas Armadas, que aún se encuentra en un territorio bastante gris, cercano a la impunidad. Entonces, justamente con estos niños y niñas, lo que hacíamos era crear con la tierra, con las posibilidades que ellos y ellas tenían de nombrarse y de darle espacio a su identidad. Creábamos con los profesores también allí posibilidades de que fueran acompañando desde las artes, ¿no? Quiero pedirles un segundo para mostrarles un poco lo que fue este tránsito, porque claro, pensaba hablarles del tránsito de Afrodes, ¿no? Y bueno, este también está bastante pertinente poder nombrarlo brevemente. Por un lado eso, bueno, donde sobre todo también fue usar los materiales de ellos, ¿no? Y la otra experiencia que quiero nombrar mientras voy abriendo esta presentación es la experiencia muy divertida que es integrar el error, un maravilloso regalo que nos reafirma el payaso, el clown, que me sucedió yendo a La Guajira a hacer un trabajo voluntario en donde otra vez el arte terapia se volvía un recurso de bueno, de abrazar a las comunidades con una realidad distinta a la conocida. Resulta que yo perdí mi maleta en el camino, bueno, se perdió como en el bus, entonces pues llegué allá y tuve que trabajar con lo que había, y que era lo que había, pues fue un gran regalo, botellas vacías y basura y tierra, y soldados y niños y niñas y bueno, mujeres ávidas de acompañar, de hacer. Entonces, en vez de
generar procesos con lápices y colores, que la escuela nos facilitó. Lo que hicimos fue recoger la basura con los niños y con esa basura crear algo útil, que fueron como una mesita y un acercamiento de silla para el colegio, usando también, dejando esa memoria de el ecoladrillo, de la posibilidad de generar cosas útiles, de hacer de la opción creativa una posibilidad útil para la comunidad. Entonces, bueno, esto pasó en Bahía Portete, una comunidad también pues golpeada por masacres, por habitar un territorio geopolíticamente rico, pues en la medida que implica el tránsito para sacar cocaína. Entonces, bueno, fue un territorio en donde dividieron a la comunidad y pues así pudieron hacer la masacre, y en donde esto nos permitió volver al tejido social, potenciarlo. Chan, chan. Necesito un segundo para poder encontrar lo que quiero mostrarles de esta comunidad, que como les digo, les pensaba hablar de la otra, pero pues como esto se hace posibilitador de diferentes diálogos, y creo que la imagen, bueno, trabajo a través de la imagen porque uno es el lenguaje del inconsciente y dos, nos deja más posibilidades que la palabra, ¿no? Aprendemos a pensar con imágenes, o si no, piensen en un tomate. Díganme quién pensó la palabra tomate, o si pensaron en el dibujo del tomate. Y permítanse también hacer este ejercicio continuamente, es un ejercicio de calma, de arraigo. Entonces, no fui capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Así que voy a mostrarles lo que tenía pensado y ya está. Yo vi que me dejaba compartir toda mi pantalla, ¿está bien? No, bueno, yo quería una ventana. Ok, perfecto. Aquí estamos. Esto es lo que quiero compartirles. Aquí ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Es como el tránsito territorial nos permite reconstruir un espacio psíquico diferencial, ¿no? Como no nos lo permite el tránsito, sino como el abordaje al tránsito territorial nos implica reconstruir un espacio en donde el desplazamiento pueda ser una memoria segura y no una memoria que me desborde emocionalmente, no una memoria que me rompa, ¿no? Entonces acá tomamos pues este desplazamiento puntual de Tumaco, tomamos un contexto general de por qué esto es necesario hacerlo, es un contexto de CODES, ¿no? De por qué es necesario pensarnos en otras estrategias, sobre todo también tomando en cuenta que estas estrategias de las artes expresivas, de las terapias expresivas, surgen en contexto de posguerra. Entonces, pues en un contexto como este son completamente pertinentes. Bueno, acá vemos otra argumentación también de por qué esto es necesario pensarlo distinto. Y aterrizamos a Afrodes, un lugar que nos permite hacer distinto. Estamos en Ciudad Bolívar, un territorio social habitado por el desplazamiento y por la interculturalidad que empieza a transitar justamente hacia una transculturalidad, una posibilidad de verme en el otro, de ver en el recurso del otro una posibilidad para habitar, ¿no? Un mestizaje de la cultura. Entonces, uno de los grandes retos, digamos, de ese mestizaje de Ciudad Bolívar es poder generar tránsitos entre los barrios. De hecho, bueno, me viene un ejemplo que no está en Ciudad Bolívar, sino en Altos de Cazuca, y es el barrio La Isla, uno de los lugares que es como un gueto afro en Altos de Cazuca,
y que necesita ampliar sus tránsitos hacia el mundo mestizo, pero también necesita que el mundo mestizo lo reciba con cuidado, que no critique su sazón. Pero venimos de acá, ¿no? Llegamos a esa ciudad desde este territorio. Ese es el tránsito territorial que hay que hacer en el tránsito psíquico, que hay que hacer en la obra de una manera palpable, para que el inconsciente pueda integrar lo sucedido, para que pueda saber que en este universo no solo había lo racional, sino también un universo sonoro, que es el lenguaje más inconsciente que nos transforma nuestra forma de estar en presente. Por eso también nos acompañamos con música. Entonces hablamos de esto porque es una posibilidad de revertir lo establecido, de llegar a lo anómico, y partimos de poder terminar las formas inacabadas, de poder comprender las historias inconclusas, ¿no? Obviamente hay una mirada construccionista, y yo con los años también me he preguntado si es más bien constructivista, en la medida que devuelve la responsabilidad de actuar sobre su realidad a quien la crea, y pues gestáltica en tanto que completamos la forma. Esto es, bueno, un argumento que nos permite entender por qué el arte terapia puede esto, ¿no? Completar estos vacíos, narrar una historia diferencial. ¿Qué es lo que pasa en medio de la llegada, en medio del tránsito? El recuerdo racional me dice, ok, llegué, pero ¿qué pasó cuando llegué? Se me movió la vida, se me movió la piel. Y lo que sucede es que la capacidad plástica de la identidad me permite integrar nuevas memorias a través de la creación de estas memorias con la acción plástica, con la acción escénica también, en términos de que el cuerpo es el primer territorio de identidad. Y esto pasa porque yo les hablé del construccionismo social, es decir, que partimos de una perspectiva narrativa, nos construimos con historias, que son las que sostienen nuestras emociones, ¿no? Nosotros hasta los 7 minutos le ponemos una historia a lo que sentimos. Si logras sostenerte 7 minutos en una emoción, explorarla sin necesidad de significarla, no la integras, ya está. Pero si necesitas más de 7 minutos seguir dándole vueltas, le pones una historia. Digamos que obviamente esto de los 7 minutos es también una construcción generalizadora, que sí, parte de estudios neuropsicológicos, pero que por supuesto da lugar a lo anómico, a lo que se sale de lo establecido. Por supuesto, puede haber construcciones pues que sean tan tensas que le pongan una historia postraumática directamente, ¿no? Y esto nos habla de cuando la emocionalidad está tan quebrada que necesita pues más tiempo, menos tiempo para integrarse, ¿no? Sencillamente esta crítica a la sazón de Ciudad Bolívar, ¿no? Esto que nos nombra esta mujer bella en la canción, no digo su nombre por respeto, porque parte de el cierre de nuestro proceso fue conservar el anonimato, porque pues ellas literalmente se han sentido usadas en muchos procesos, por eso también las fotos, como ven, son, pues no revelan los rostros. Entonces, nada, parte de esta crítica por la sazón se asocia a toda la historia, porque hay un dolor abierto. Cuando yo estoy firme, la experiencia no me desborda fácilmente. Cuando la experiencia me desborda fácilmente es porque le asocio la historia fácilmente. Ah, sí, es que yo soy la culpable. Ah, sí, es que él es malo conmigo porque yo soy la culpable, por ejemplo, en las historias de maltrato intrafamiliar, de violencia de género, ¿no? Entonces, es más fácil adaptarnos a las historias externas cuando no tenemos una emocionalidad sólida, ¿no? Y cuando ponemos estas historias, como hicieron hoy ustedes en el proceso plástico, las podemos ver distintas. Podemos darnos el tiempo para saber que, es que yo no soy solo la culpable, es que también pasa esto y esto, es que también tengo que disolver estas texturas que me habitan, es que también acá aparece mi madre, y nos preguntamos entonces para quién estás creando y por qué, y cómo se siente esparcir la pintura, por qué trabajas sobre la mesa y no sobre el piso,
¿Por qué con arcilla? Y entramos entonces a establecer estos objetivos, estas posibilidades de fortalecernos integralmente. ¿Por qué pongo los objetivos? Porque si se dan cuenta están muy cercanos a los objetivos de un proceso sociológico, ¿no? ¿Cómo podemos construir de forma participativa un entorno seguro, ¿no? Sin embargo, acá el eje es la integración emocional, de esa cara feliz y esa triste que están hechas de lo mismo. ¿Cómo se hace? A través de la expresión oral, que es su recurso fundante, es donde ellas se sienten seguras. ¿Y cómo sucede? Integrando, bueno, eso, donde ellas se sienten seguras, aspectos positivos de sus identidades, de sus recursos psicosociales. Esto es lo que hacemos desde estas metodologías, análisis del discurso, lo que yo les estaba diciendo ahora, la forma en la que un poco interpelé las obras de Joan y Melissa, es análisis de la obra y parte de que solo quien crea te puede contar lo que crea. Esto de, ay, es que el niño fue abusado porque pintó esto. No, puede que sí, pero no hay una forma de interpretar los dibujos, o al menos no es a lo que le apuntamos desde la arte terapia. Por supuesto puede haberla, ¿no? Pero no es a lo que le apuntamos a poder narrarnos distinto. Bueno, quiero como avanzar. Esto es a lo que vamos, a una decolonización del saber. Esta fue una obra que emerge de la misma manera que nuestro trabajo de hoy, a partir del garabato, el garabato que se crea con música y al que ella después le empieza a poner una historia. Y es una historia pues de su tierra, ¿no? Del lugar seguro, del bejuco, esa mata que estaba ya en su tierra, en Vuelta del Gallo del Río Patía, así se llama el pueblo de esta mujer bella. Nada, por allí vamos, ¿no? Como entonces la emoción aparece antes que la historia y como en la racionalidad a veces pasa al revés. ¿Qué es la arteterapia? Pues es esto, un tránsito territorial que aborda lo biopsicosocial. Es un proceso de creación, informado y asentido, es decir, el otro tiene que saber lo que hace para poder ser quien dirija su acción y también su capacidad de poner límite. La realidad nos ha quitado esa capacidad de poner límite en contextos de violencia, pero también en nuestros propios contextos de ciudad, ¿no? Y cómo la obra nos devuelve esa capacidad, pero sobre todo una capacidad de vínculo, que me recuerda que es que el mundo sigue siendo un lugar seguro, así haya dejado de serlo temporalmente, ¿no? O quizá permanentemente, pero puedo encontrar esa seguridad en el primer material plástico que es mi propio cuerpo. Entonces, estas preguntas yo las pongo, son también de otra mujer hermosa, Judith Scott, quien nos habla del art brut o el arte en bruto, que ha sido pues mal traducido al español por su denominación de arte bruto, como si fuera algo raudo, algo como susceptible a ser excluido, ¿no? Entonces el arte en bruto es el arte puro, el que se hace desde la emoción, el que se hace sin una estética establecida y quizás sin la posibilidad de haberlo aprendido, ¿no? Y pues desde acá, bueno, les recomiendo meterse a YouTube, buscar Art Brut, hay un montón de cosas interesantísimas. Yo creo que es también de lo que más amo de hacer arte anómico, como lo es el arte terapéutico que yo siento que construyo, que no yo, sino como que se construye en estos escenarios de construcción de lo normativo, ¿no? Y que pues le apuntan es a que este bienestar no solo sea un bienestar temporal, sino un bienestar sostenido, en donde los quiebres no sean el centro, sino la posibilidad de algo más, ¿no? O sea, de, ok, hay quiebre, pero no es lo único que hay obra. Esa es la estructura del arte terapia. Bueno, no quiero entrar allí, solo, bueno, esto, ¿no? El vínculo está en el centro. La necesidad de escuchar lo que sucede, lo que acabamos de vivenciar a la final. El abrazo, el encuentro, la recuperación de lo que somos en un intercambio horizontal. Eso sucedió con estas mujeres hermosas y nos lleva pues a todo esto, ¿no? A una posibilidad de
de construir otras formas de conocimiento, de decolonizar las formas nómicas con las que, redundante, hemos sido nombrados, ¿no? Entonces sí, es un tejido transcultural que se basa en un saber ancestral, y acá quiero detenerme en lo que decía ahora frente a la obra de Joan, y es que la arteterapia ha sido un saber, pues, occidental, ¿no? Pero a la final es lo que siempre ha estado, a la final, o más bien desde el principio, ¿sí? O sea, todas las ceremonias, todas nuestras comunidades saben que no es el yagé el que cura, es también el canto que acompaña la ceremonia, ¿no? Entonces, el canto es fundamental para esa cohesión del inconsciente. No es el peyote, es el círculo que contiene el peyote. Y bueno, poniéndolo también en Occidente, la historia de la tarántula, es bellísima con la tarantela. Bueno, dejo compartir para mostrarles esto, aunque viene lo más bonito que son las fotos. Pero bueno, para solo cerrar con esto y las fotos, porque bueno, son potentes. En fin, no sé si alcanzábamos o si están cansados, creo que sí. Pero bueno, con la tarantela en Italia, no era ninguna otra forma, o sea, la forma, mejor dicho, de sacar el veneno de, de la tarántula del cuerpo era acompañando una danza en la que quien había sido picado tenía que danzar, estar en el centro, acompañado de la comunidad estaba para él. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos para otro, cuando escuchamos sus recursos, danzamos para que él no se muera, danzamos para no morirnos con ese otro. Y así ese otro suda su veneno, suda la memoria que ha dejado en la guerra y puede, pues, volver a vivir, ¿no? Entonces, la tarantela, memoria de Italia, nos deja clara la metáfora tanto psicosocial como la arte terapéutica. Y es que no es que creemos porque sí, creamos porque necesitamos crear para poder transitar de un territorio íntimo a un territorio colectivo. Necesitamos crear para que nuestros miedos puedan ser susceptibles a ser sanados. Y bueno, por ahí dejar, no sé si hay preguntas, bueno, no les alcancé a mostrar las fotos, pero está bien, privilegiemos el diálogo. Bueno, además que me súper extendí, Melissa, con esto de qué comunidades, pero bueno, digamos que fue la excusa para mostrarles pues esta base desde donde lo hacemos. No, tranquila. Pues sí, me gustaría escuchar cómo a los participantes que les convoca estas estrategias, si tienen alguna duda o algo que pudiera aportar y dar un cierre a este espacio. Ah, y también recordarles los que quisieran compartirnos sus obras, pues sería muy bonito para tenerlo como esas memorias de estos procesos creativos, que no lo compartan, ya sea a Lucía o a los contactos a mi WhatsApp. Bueno, una pregunta muy pequeña. ¿Cómo, digamos, desde lo que hemos visto, podemos diferenciar la deconstrucción a la reconstrucción a la destrucción? Sí, digamos, eso es, digamos, aludiendo a que, pues bueno, hay como tú dices, hay cosas que en Occidente sirven y que no hay que desecharlas completamente, pues, y hay cosas que tal vez por no ser nuestro contexto tampoco nos es útil para nosotros debido a eso. Bueno, más o menos va por ahí. Bueno, vuelvo a la pregunta antes de como esta representación que haces ya en cómo lo vives desde los contextos, y es de construcción, de reconstrucción y de destrucción. Me parece bellísima,
sobre todo porque los tres momentos, yo creo, son necesarios para entrar a un tejido que reconcilia con la identidad, ¿no? Creo que los tres momentos son pertinentes y bueno, creo que van tejidos, ¿no? Creo que el material nos lo dice claramente, ¿no? Destruyo y me queda la apuesta por reconstruir, ¿no? O me queda un vacío que debe cerrar o que debe integrar de alguna manera, ¿no? Y una de las maneras puede ser el olvido, ¿no? Creo que algo, y te contesto situada desde este territorio quizás psicológico, ¿no? Pero también muy social, y es que algo que destruye la identidad, tanto personal como colectiva, es la separación, es la disociación, es lo que me permite, pues, ser un nicho para la polaridad, ¿no? Creo que allí hay un lugar donde la destrucción es el único movimiento posible, ¿no? Cuando me diferencio tanto de lo otro, destruyo, destruyo eso que es distinto, ¿no? Nuestro país nos lo muestra claramente, pero entonces como también lo psicológico nos lo muestra, o más el territorio terapéutico, ¿no? Me diferencio tanto de mi tristeza que terminó haciendo una depresión que cuando aparece destruye mi identidad, me anula, me disocia, dejo de ser mi tristeza, empieza a ser de esa otra que la habita, porque no soy capaz de habitarla, ¿no? Creo que hay una reconstrucción cuando se tejen puentes para poder habitarme con todo y esa otredad que no sea similar. Y hay una deconstrucción en términos de volver a pasar por la historia, destejer lo establecido y volver a narrarme distinta. ¿Mm? Creo que, bueno, allí y desde esos territorios que he acompañado también desde estos tránsitos emocionales, bueno, desde allí dejaría esta respuesta. A mí me gustaría saber qué les queda, como qué recurso, qué les queda, cómo establecemos un diálogo con la sociología, qué ruidos, pero también qué posibilidades abre, no sé, en qué andan. ¿Ven este diálogo posible? ¿Ven estos recursos útiles para sus contextos, para los contextos que acompañan, pero también para sus contextos personales? No sé, bueno, independientemente de si lo socializamos, creo que esas son las preguntas que más pueden como abrir al diálogo. Y ya. Vamos a ver unos segunditos que Tati creo que quería comentarnos algo, sino que se le cayó el internet. Ok. Pensarse como un paradigma o una herramienta de investigación desde lo interpretativo. Sí, yo creo que eso tiene sentido. Total. Y lo interpretativo que no está en mi mirada, sino en la posibilidad de una escucha atenta que abre espacio al movimiento del otro. Bueno, si quieres, puedes escribirnos. Es otra manera de generar diálogo desde la construcción colectiva, total, y desde el habitar unos territorios que estamos como acostumbrados a silenciar sistemáticamente. Pues si quieres, puedes escribirnos, Tatiana. Digamos que esto se conecta un poco con lo que te comentaba de la investigación desde la poética. Sí, contamos con la participación de un profe que pues le mete mucho mano a este tema de las metodologías cualitativas
desde la poesía, entonces pues siento que lo podemos conectar también desde de esta partida y me parece muy interesante porque él nos mencionaba un poco de la poesía, pero como desde tres vías. Una vía que nos sirve a nosotros como investigadores para transformar esos resultados que, no sé, pudimos haber tenido en un trabajo de campo, cómo transformamos esos resultados en versos, pues para hacer la respectiva discusión. Me parece algo súper precioso. No sé hasta qué punto se puede hacer eso con las artes plásticas, pues teniendo en cuenta lo riguroso que es este mundo científico frente a los procesos investigativos, hasta qué punto nos pueden dejar a nosotros transformar esos resultados en una pieza artística, en un relato. Entonces me pareció súper interesante eso. Pero pues también otra posibilidad dentro de estos procesos investigativos es utilizar pues la poesía para construir junto con nuestros participantes un discurso alrededor de los objetivos que hemos planteado dentro de nuestras investigaciones. Nombras algo ahí bien importante y es un reiterativo en la arteterapia, que es la necesidad de investigación y la necesidad de documentar procesos. Y en tanto proceso que permite evidenciar los movimientos en esa identidad que puede ser personal o colectiva, sí puede ser un recurso y bueno, lo es, ¿no? En términos, por ejemplo, de este proceso que veíamos de cómo acompañamos a Frodes, sí es un recurso de intervención psicosocial que puede ser completamente acompañado, ¿no? Lo interesante acá es que lo que se documenta no es la obra en tanto un proceso técnico, porque tampoco es lo que se busca. Lo que se documenta es lo que pasa en la identidad tanto personal como colectiva. ¿Cuál es el movimiento? Por supuesto, en términos artoterapéuticos también se documenta lo que pasa en la acción del proceso creativo, porque es esa la que nos permite revelar el movimiento ya sistémico, ¿no? Ya psicosocial. Pero sí, o sea, es decir, tanto la poesía como la plástica son recursos que permiten, pues, movilizar el discurso dominante de las comunidades. Bueno, aquí Tati ya nos logró plantear su punto de vista. Agradecerle también a Sara por su participación y sus aportes. Bueno, Tatiana nos menciona que lo interesante es de que se puede hacer catarsis dentro de estos procesos del conflicto y pues nos resulta bastante fundamental. Aunque quisiera también recalcar un punto ahí y es que esto sí o sí, la reparación simbólica tiene que ir acompañado de un proceso de restitución de tierras, de reparación jurídica, pues de que también pues vaya acompañado para que sea un proceso de restitución o de reparación pues integral. Y pues bueno, también nos comenta que desde la sociología pues se puede entrelazar entre todos estos procesos del postconflicto, pues como también contribuyen a este proceso de reparación desde una alternativa que es el arte terapia. Entonces, Aquí, como dos cosas con esto que nombra Tatiana, y es problematizar la catarsis, ¿no? Y darnos cuenta que la catarsis no es lo único que se busca. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca hablé de una descarga, hablé de una expresión, una elaboración contenida y conducente a una integración emocional, ¿no? La catarsis desbordada no es lo que buscamos que esta obra te permita narrarte distinto, te permita decir algo más de lo que eres, o sencillamente ver lo que también eres, ¿no? No necesariamente distinto, pero pues que amplíe, ¿no? Que puede reafirmar también. Pero no es la catarsis que desborda, no es como rompí la hoja y ya, ¿no? Porque entonces nos quedamos en lo que hablamos con Joan Sebastián, que es la destrucción, y la destrucción nos lleva a ahondar en la herida, ¿no? Y la herida, pues, es polarización, la herida es decir que el otro es peligroso y está bien, ¿no? O sea, y además socialmente también hay que nombrarlo, pero entonces acojo ese peligro y me doy cuenta que en la obra hay un territorio seguro para transitarlo. Eso por un lado, y con esto de la reparación simbólica también
problematizarla, me encanta esta palabra para abordar lo psicosocial y creo que la vida misma, en tanto a posibilidad de crear algo nuevo, no de quedarnos en el conflicto que estatiza. Y es abordar pues puntualmente la obra de Doris Salcedo, ¿no? Como una reconstrucción simbólica que nos permite reafirmar el discurso dominante que ha sido acá una perspectiva sobre esta obra después de habitarla, ¿no? El contramonumento de Doris Salcedo construido con las armas del proceso de paz, con las armas dejadas durante el proceso. Pues seguimos pisando, ¿no? O sea, seguimos pisando esas armas, seguimos pisando ese hierro. Y quizá entonces hay algo que nos pasa psíquicamente, es que seguimos pisando a quienes hacían uso de esas armas, a quienes esas armas se convierten en una proyección de su identidad, porque el fusil es el que protege la vida. La vibración del fusil, también trabajo muy interesante con desvinculados en la Fundación Taller de Vida, nos dice cómo la vibración del fusil también nos transforma el cuerpo y la forma en la que nuestro latido del corazón se adapta, la adicción que también genera el poder de tener un arma. Entonces hay un vínculo fuerte entre quien se desvincula de la guerra y su arma, y sin embargo nos la entrega, y lo que hacemos es un tapete de oro para seguir pisándola, claro, un oro simbólico. Entonces, ¿cómo estamos llevando también como país esos procesos de reconstrucción? Y hacer una diferencia, y es que de lo que estamos hablando acá es de proceso creativo. Se llama arte terapia, pero no estamos hablando del arte establecido, digamos, como lo inalcanzable, sino de esa creación que nos atraviesa a todos. Entonces, bueno, eso. No, agradecerte y mira que ahí, pues para ir cerrando, quisiera resaltar dos aspectos y pues justamente dentro del trabajo del semillero que hemos realizado o que nos estamos focalizando con relación a excombatientes, pues también nos convoca a analizar todo este tipo de aspectos frente a las identidades que ellos han venido deconstruyendo con relación a la guerra. Y pues también hemos tenido como un acercamiento con relación a esa discrepancia que se generó con relación a procesos de la identidad, pero desde su apropiación, desde la moda, de pronto con procesos como los que lleva Manifiesta, pues también nos hacíamos un poco esas reflexiones que se dan de esos cambios, pero también de esos cambios identitarios de pronto en los hombres con relación al tema del cuidado, pues porque ya es un momento histórico en el que ya empiezan a nacer todos estos niños o hijos de la paz, entonces cómo se van resignificando esas lógicas, pero pues también tener en cuenta que ellos no van a dejar a un lado esas historias, esos ideales de comunitarios, de construir con el otro, pues que también los dejaron los procesos que tuvieron en campo. Y también otro aspecto que quería mencionar y rescatar es cómo se dan estos procesos transformativos con relación a la manifestación, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos llevado, reconociendo estos procesos de apropiación cultural que se dieron dentro de los CAIs. Hace unos días estaba charlando con Icograph, que fue el artista que realizó la obra de Juliet en el CAI de la Gaitana. Y obviamente tendríamos que destacar el reconocimiento que tuvieron los actos de reapropiación del espacio como totalmente válidos y a su vez como estos se fueron sumando a otro tipo de resignificaciones que fueron las bibliotecas populares, la apropiación de estos espacios por medio del arte, del malabarismo, siempre y cuando no se quede dentro de esta esfera de apropiación cultural, sino que ya se pueda llevar a unas instancias más legales y que garanticen pues realmente la transformación de la estructura policial, o sea, sin perder, o sea, es válida la apropiación cultural siempre y cuando no dejemos de lado esos cambios estructurales que son realmente necesarios. Entonces, no sé si quisieras decir algo más, agradecerles a las personas que tuvieran toda la paciencia del asunto en este espacio,
Sé que no es fácil estar pues tanto tiempo, pero igual la sesión queda grabada para que también podamos difundir un poco más estos planteamientos. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar acá y creo que necesitamos tejer puentes entre disciplinas. Creo que el trabajo interdisciplinar es la mirada que nos permite reconstruir. No, gracias a ti, Lucía, por tu tiempo, por tu dedicación con este trabajo. Sé que le has trabajado bastante y desde diversos aspectos y pues estamos abiertos como semillero a seguir construyendo y pues que sigamos aportándonos entre todos. Y les recuerdo que nos pueden enviar las foticos de sus imágenes pues para tenerlos y conservarlos. Y muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado el espacio. Chao, gracias.